La venganza de la limpiadora negra, que cantó en alemán en el hotel de un millonario, fue cruel. Claudia, con su piel de ébano y su melena llena de vida, limpiaba cada rincón del opulento hotel en el centro de Madrid. La música sonaba de fondo, mezclándose con el eco de los pasos de los huéspedes adinerados. Su corazón latía fuerte, no solo de cansancio, sino de un anhelo que surgía desde lo más profundo de su ser. ¿Quién se detendría a escuchar a una limpiadora? Pensaba en la vida que había dejado atrás. Pero una tarde, en medio de su rutina, una idea irrumpió en su mente principalmente porque el silencio la envolvía. ¿Qué pasaría si cantaba? Y lo hizo. La balada brotó de su garganta con una suavidad que sorprendió incluso a ella misma. La canción, en un español que cautivaba, flotaba por el aire como si las paredes mismas se estiraran para abrazar su voz. Los clientes, en sus lujosos trajes y vestidos de gala, se detuvieron. Algunos dejaron sus copas de champagne a medias mientras sus ojos se abrieron como platos. Entre ellos, un poderoso millonario, dueño de empresas y de los secretos más oscuros de la ciudad, quedó hipnotizado. El ambiente se cargó de una tensión palpable, un giro inesperado en la rutina monótona de esa lujosa prisión dorada. Impresionado, el magnate no se resistió. «Deberías cantar en un espectáculo privado», le ofreció, su mirada brillando como el oro. Claudia, abrumada entre la alegría y el temor, vio en esa oportunidad una salida. Pero entre las sombras de su pasado, viejas cicatrices empezaron a arder. Cada nota que pronunciaba era un eco de abusos, discriminaciones y luchas que había enfrentado. No quería ser solo una marioneta en su show. Lo que comenzó como una piedra de salvación rápidamente se tornó en una pesadilla. El glamour del espectáculo pronto reveló negocios turbios y un ambiente hostil. Ella, al principio encantada, se topaba con recuerdos que querían consumirla, una sombra que la arrastraba a revivir aquel dolor. «No seré una víctima más», se prometió, con el fuego de una venganza chispeando en su interior. Y así comenzó a planear su siguiente movimiento desde las profundidades de su propia herida. Días después, en el hotel, mientras el ambiente se convertía en un campo de batalla emocional, Claudia se topó con un viejo álbum familiar. Entre las páginas, una imagen. El magnate y su padre, sonriendo en un encuentro años atrás, una conexión que le heló la sangre. El destino jugaba sus cartas de manera cruel. Era posible que estuviera ligada a ese hombre que tanto la había fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Mientras los secretos brotaban como flores envenenadas, la tensión en el aire crecía. Claudia sabía que debía decidir entre seguir adelante con su sueño o dejarse consumir por el odio y el deseo de venganza que ardían en su interior. El eco de sus decisiones resonaba con cada paso que daba, un viaje de incertidumbre que acababa de comenzar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo, y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Claudia sabía que debía decidir. La revelación de la foto la había dejado en shock, con el aire denso y frío a su alrededor. Un grito ahogado de angustia reverberó dentro de su pecho y el peso del pasado se hacía cada vez más pesado, pero el destino había decidido en su contra. Justo cuando sus pensamientos seguían girando alrededor de la relación entre su padre y el magnate, el silencio que impregnaba el hotel se rompió con un estampido ensordecedor. Un hombre irrumpe en el vestíbulo, vestido de manera descuidada y con manchas de barro en su ropa. Sus ojos, desorbitados y frenéticos, recorren la sala buscando a alguien. Claudia. Grita, su voz llena de pánico. Todos se giran, la tensión se corta como si un cuchillo hubiera desgarrado el aire. El magnate, cuyo nombre ya había comenzado a resonar en su mente, se tensó y dio un paso atrás, como si una serpiente estuviera dispuesta a atacarlo. «Claudia, debemos irnos, es peligroso», le advierte el extraño. Ella siente que su corazón se detiene. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué esa urgencia? La multitud murmura, la confusión se apodera del ambiente, y Claudia busca respuestas en los rostros a su alrededor. La mirada del magnate se endurece, su expresión se convierte en una máscara de miedo y sorpresa. «¿Qué está pasando?», demanda Claudia, sus manos temblando. Se siente atrapada entre esta nueva amenaza y el caos que la envuelve. El extraño se acerca, sus manos cogiendo las de ella, y protesta: «No hay tiempo. Sabes que hay cosas que no te han contado,
Pero no es solo eso. Mientras Claudia se prepara para entender, un súbito destello de luz en el teléfono del extraño llama la atención del magnate. Su rostro cambia, del asombro a la identificación. «No deberías haber vuelto aquí», le grita al hombre, y una risa sibilante se escapa de sus labios, un eco de locura. Claudia está confundida. «Quiero saber, pero no hay tiempo». «¿De qué hablas?», cuestiona con un nudo en la garganta. Lo que se avecina amenaza con arrojarla de nuevo a la oscuridad. Entonces, como un tirón en el estómago, el hombre confirma lo que Claudia apenas podía sospechar. «El acuerdo, Claudia, el negocio de tu padre», y ahí en un instante todo estalla. La revelación explota en su mente. Su padre había estado involucrado en algo horrible, algo que unía a ellos de formas que jamás habría imaginado. El viejo álbum familiar, la sonrisa en la fotografía, se transforma en un recordatorio oscuro de traiciones. Los murmullos se convierten en un alboroto, la multitud contagiosa de nervios y miedo, como un cardumen de peces asustados en el agua. «Dime la verdad, ¿qué relación hay entre nosotros?», grita Claudia, el terror ahogando sus palabras mientras ella siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Minglados entre los ecos de la música y el aumento de la confusión, las voces se convierten en un clamor ensordecedor. Luego, en un momento que parece un suspiro, la puerta del hotel se abre con un crujido. Entra un grupo de hombres de traje, rostros oscuros, miradas amenazadoras. «Lo hemos encontrado», dicen con voces resonantes y controladas, como si estuvieran cazando. Todo se congela, el ambiente gélido. Lo que Claudia pensaba que era un nuevo comienzo se convierte en una tormenta aterradora. Cada decisión que había tomado la había llevado a este instante. Y ahora sus sueños de venganza y verdad están llenos de un ritmo desesperado. Claudia se siente en el centro de una tormenta, atrapada en una red de secretos, y una pregunta resuena en su mente. ¿Podrá liberarse del pasado sin sacrificar lo que queda de su futuro? La pista del peligro acechante se convierte en una sombra sobre ella mientras se da cuenta de que su vida nunca volverá a ser la misma. El aire se congeló con la llegada de los hombres de traje. Claudia, paralizada, sintió cómo el terror se apoderaba de ella. «¿Qué está pasando?». Su voz tembló, un eco de confusión. Los hombres estaban allí, imponentes, y el extraño que había irrumpido antes se volvió hacia ellos, el pánico reflejado en sus ojos. Su rostro se descompuso en un instante, como si hubiera visto un fantasma. «No debiste volver, todo está en juego», murmuró. El magnate retrocedió, su expresión de confianza se tornó en miedo palpable. Uno de los hombres, con un rostro afilado y una sonrisa cruel, se acercó. «Sabemos de tu padre, Claudia. No es solo que estuviera involucrado, él era el responsable». Sus palabras caían como bombas y el corazón de Claudia se detuvo. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, se desmoronaba. Aquellos hombres eran la verdad que siempre había buscado y a la vez su peor pesadilla. «Eso no puede ser cierto», gritó Claudia, pero su voz solo fue un susurro. El hombre sonrió y Claudia notó cómo el brillo de su mirada era el mismo que el del magnate. «Tu padre hizo un pacto, uno que nunca debería haber llegado a ti. Tenías que haber estado más segura». El extraño la apretó más fuerte. «Por amor de Dios, Claudia, hay cosas que no sabes». Un sonido estruendoso rompió sus pensamientos. El magnate, con voz temblorosa, levantó la mano. «Basta, no le digas más. La chica no tiene idea de nada». Sus palabras llevaban un peso que la abrumó aún más. Todo en ella quería huir, pero las raíces del pasado la mantenían en su lugar. El interludio de la realidad se estrechaba. Su mundo ya no tenía sentido. Los murmullos en la multitud crecían, algunos huéspedes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Claudia se sentía expuesta, un pez en el centro de un acuario, todos observándola. «¿Qué pudieron hacerle a mi padre?», preguntó, sintiendo la angustia brotar de su interior. «Él no es un criminal». La sala se volvió un torbellino de murmullos y miradas acusadoras. El aire cargado era un recordatorio constante de que una amenaza acechaba. «Claudia, por favor, escúchame». El extraño la miró, sus ojos desbordando preocupación. «La verdad duele, pero es lo único que te mantendrá a salvo. Lo que sea que creas saber de él no es nada comparado con la realidad. Hoy todo cambia». Mientras hablaba, el miedo iluminó su rostro. Algo en él la hacía dudar, que si todo lo que había creído era una ilusión, y justo en ese momento la puerta se abrió violentamente. Una figura familiar apareció, su madre. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su mirada furiosa y autoritaria. Claudia sintió cómo su corazón se aceleraba. «Mamá, tú también».
La madre, con un destello de reconocimiento en los ojos del magnate, se detuvo. El tiempo pareció detenerse. Los hombres de traje y el extraño intercambiaron miradas nerviosas. Una revelación, un giro dramático, se cernía en el aire. La madre de Claudia no solo había estado involucrada, era parte del entramado. Todo esto era una trampa. Esa tarde, el hotel era el escenario de una red de mentiras. ¿Tú lo sabías? Claudia, desgarrada, la miró con desesperación. Tu padre estuvo involucrado en algo grande, pero no como piensas. No es lo que crees. La confusión invadió su mente. Claudia sintió un golpe en el pecho. Cada palabra de su madre resonaba como un eco de traición. La mirada de la mujer se llenó de dolor, pero había algo más en ella, una sombra. Había secretos que desbordaban el tiempo, que más le había ocultado. Mientras la multitud susurraba, un nuevo miedo crecía en el aire. En un instante todo había cambiado. La revelación de la conexión entre su madre y el magnate sacudió la base de su vida. La ira y la duda se arremolinaban en su interior. ¿Podré confiar en ti? Claudia se giró hacia su madre, la voz llena de incertidumbre. La pregunta colgaba en el aire, reafirmando que su viaje apenas comenzaba. La sala estaba en silencio, como si el aire mismo contuviera la respiración. El rostro de Claudia estaba inscrito en una mezcla de horror y confusión, mientras que las miradas de los presentes se paseaban entre su madre y el magnate. Tú lo sabías. Repitió su voz un hilo quebrado. La multitud murmuraba, el ambiente se cargaba de tensión, pero antes de que su madre pudiera responder, un grito desgarrador desgarró el aire. Una mujer que parecía haber aparecido de la nada se lanzó al vestíbulo, su rostro pálido y ojos desorbitados. «¡Claudia!», gritó, su voz resonando como un eco de locura. Todos la miraron, los murmullos se convirtieron en un rugido de confusión. La desconocida se lanzó hacia Claudia, agachándose a su lado. «Es tu hermana. Tu hermana está en peligro». El tamborileo del corazón de Claudia retumbó en sus oídos. Que no era posible. «Mi hermana», balbuceó, su mente luchando por asimilar la avalancha de información. El extraño la apretó más fuerte, como si creyera que podría desvanecerse en el aire. La mujer continuó, ella tiene algo que él quiere y no se detendrán ante nada para conseguirlo. El magnate, que había estado observando con una expresión sombría, se tensó. Sus ojos se movieron nerviosamente entre la mujer desconocida y Claudia. «Esto no es lo que parece», murmuró, pero su voz tembló. La multitud empezó a captar la gravedad de la situación, los teléfonos comenzaron a grabar, el ambiente se cargaba de un morbo asfixiante. «Te lo ruego, Claudia, debes escucharme. Tu padre hizo algo impensable. Tu hermana es la clave de todo», la desconocida ofreció con un aire de urgencia, el rostro arrugado por la desesperación. Claudia sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No puede ser, pero los recuerdos comenzaron a girar en su cabeza. La familia que siempre había creído que era perfecta, los secretos que siempre sospechó, el eco de las risas en la mesa del comedor. «¿Dónde está? En la casa de la colina, los hombres de traje van tras ella. Si no te apresuras, perderás lo que queda de tu familia», dijo la mujer con un pánico palpable. De pronto, el paisaje cambió a un caos de gritos. Un sonido ensordecedor resonó como el rugir de un trueno. La puerta trasera del hotel estalló y más hombres de traje entraron con la misma mirada amenazante que los anteriores. «No dejes que se escape, busca a la hermana», uno de ellos gritó mientras sus ojos se posaban en Claudia. Todo era un torbellino de movimiento. La multitud empezó a dispersarse, las mesas y las copas de cristal volaron por el aire. Claudia sintió el frío del pánico recorriendo su cuerpo. «¡Mamá!», gritó, pero ya no había tiempo. Se giró hacia el extraño, que tenía su mano entre la suya. «¿Qué hago? Ve a buscarla. Tienes que encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Yo te cubro». Él empujó a Claudia hacia la salida, su mirada llena de determinación, pero también de un secreto que la intrigaba. ¿Qué lo unía a ella? ¿Por qué se preocupaba? Antes de que pudiera responderse, ya estaba corriendo, la acción era todo lo que quedaba. Mientras salía del hotel, la voz de su madre resonó detrás de ella. «Claudia, no te vayas. La verdad puede ser más oscura de lo que imaginas», pero ya era demasiado tarde. La revelación de que tenía una hermana cambiaba todo. Una conexión que desdibujaba las líneas de lealtad y amor en su familia, quien podría haber estado involucrada en aquella red oscura. Claudia sabía que debía enfrentarse a su destino, pero la pregunta persistía: ¿quién era realmente su hermana y qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para protegerla? Y mientras sus pasos la llevaban hacia un futuro incierto, una verdad cabeza de espanto se agazapaba en las sombras. Su madre, el hombre en el hotel y esa mujer desconocida, todos tenían más secretos de los que Claudia jamás podría haber imaginado.
Sin darse cuenta, se estaba adentrando en un laberinto de oscuridad donde cada revelación podría ser un eco del horror que había dejado atrás. Claudia salió del hotel, su corazón palpitando con la furia de 1000 batallas. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz le dijo que tenía que actuar rápido. La revelación de que tenía una hermana la sacudió hasta los cimientos. No podía permitirse dudar, el peligro estaba al acecho. Corrió por la calle, sintiendo el frío del viento en su rostro, la urgencia le ardía en el pecho. Las luces de Madrid titilaban como estrellas lejanas, mientras su mente giraba en torno a la desconocida que había aparecido en su vida. ¿Quién era realmente mi hermana? Porque está en peligro. La confusión y el miedo se entrelazaban, pero no podía dejar que eso la detuviera. Mientras atravesaba la ciudad, su mente se llenaba de imágenes distorsionadas. Su infancia perfecta, las cenas familiares, las risas en casa. Todo eso parecía ahora una farsa, una ilusión que se desvanecía con cada paso que daba. Se dirigía hacia la colina, guiada por una mezcla de temor y determinación. La casa era un lugar que había oído mencionar, pero nunca había visto. Las historias sobre la familia eran confusas, llenas de secretos. ¿Qué había ocurrido allí? Las calles estaban vacías y el eco de sus pasos resonaba en la oscuridad. Una sensación de ser observada la envolvía y su piel se erizaba. De repente escuchó un sonido detrás de ella. Un hombre, vestido de manera desaliñada, apareció a su lado. Su rostro era familiar, pero Claudia no podía ubicarlo. «Claudia, es el momento», exclamó. «Debes irte, no estás a salvo». «¿Qué? ¿De qué hablas?» La voz de Claudia era un susurro, temerosa de lo que podía descubrir. «¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de mi hermana?» «Escucha, no hay tiempo para explicaciones», dijo el hombre, sus ojos frenéticos buscando un escape. «Tu madre y el magnate están involucrados en algo siniestro. Su vida está en riesgo y lo que tienen que ocultar es más oscuro de lo que imaginas». El mundo se detuvo un segundo. ¿Qué? La confusión se transformó en terror. «¿Qué tienes que ver con ella?», Claudia gritó, su corazón golpeando como un tambor. El hombre la miró con desesperación. «Solo confía en mí, tienes que creerme». Claudia sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera procesar sus palabras, varios coches negros aceleraron hacia ellas, sus faros iluminando la calle vacía. Una sombra de pánico atravesó su rostro. «¡Corre!», gritaron ambos al unísono. A medida que corrían, el hombre le habló a Claudia, su voz entrecortada. «No sabes la verdad sobre tu padre, ni sobre tu madre. Ellas son parte de un juego más grande, Claudia, y tú eres una pieza clave». Las palabras del hombre golpeaban su mente como un martillo contra el acero. «¿Qué quieres decir con eso?». Pero en ese momento un estruendo resonó y un disparo atravesó la noche justo al lado de ellos. El hombre cayó al suelo gritando de dolor. «¡No!». Claudia se detuvo, el terror paralizándola. La escena se tornó surrealista, la luz de los coches se convirtió en una estela de sombras y caos. Corrió a su lado desolada. «¿Estás bien?», preguntó, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Ve a la casa», murmuró su voz débil. «Salvarás a tu hermana, pero debes saber, ella no es quien crees». Y entonces, con un último susurro que resonó en el aire, su cuerpo se volvió inerte. Claudia se tambaleó, todo giraba, los ecos de sus palabras martillaban sus pensamientos. ¿Qué significa eso? Pero no había tiempo para cuestionamientos. Un giro inesperado la esperaba en la colina, una verdad que cambiaría todo. Sin pensar, echó a correr hacia la casa. Su hermana, su vida, todo estaba en juego. Lo que había creído cierto se desmoronaba y las piezas del rompecabezas comenzaban a caer. Claudia se dio cuenta de que ya no solo luchaba por su familia, sino por su propia identidad. El aire estaba cargado de peligro y revelaciones mortales. Al llegar a la colina, se detuvo frente a la puerta. Temía lo que podía estar al otro lado, la verdadera naturaleza de su madre, del magnate. Y ahora el hombre que había caído llenaban su mente de incertidumbre. ¿Qué encontraría al cruzar el umbral? Su hermana podría ser la clave, pero sería también el final de la Claudia que conocía. Su mano tembló al tocar la puerta y una sensación helada recorrió su espalda. El peligro no había hecho más que comenzar. Claudia se detuvo frente a la puerta de la casa, el corazón latiendo con fuerza. Había algo en su pecho, un nudo de miedo y determinación. La revelación de tener una hermana la golpeaba como un mazo. Apenas podía procesar lo que había sucedido, pero sabía que no podía retroceder. Con un último suspiro empujó la puerta. El aire frío le dio la bienvenida y un silencio incómodo llenó el espacio. Era un hogar que se sentía ajeno. Extraños cuadros en las paredes, muebles cubiertos de polvo y un aroma a abandono.
No había tiempo que perder. Hermana, llamó, su voz resonando entre las paredes como un eco de esperanza y angustia. Un ruido suave provenía del fondo de la casa. Claudia avanzó, los pasos resonando en el suelo de madera. Cada avance era como un latido de su corazón. La luz tenue apenas dejaba entrever las sombras que se movían a su alrededor. Entonces escuchó otro sonido, un llanto. Corrió hacia la fuente del ruido. Era una habitación pequeña, oscura, con una ventana cubierta de telarañas. Al abrir la puerta su corazón se detuvo en seco. Allí, en el rincón, había una joven encadenada a la pared. Claudia exclamó con una voz rasgada y llena de miedo. «¡Eres tú!». La confusión la invadió. «¿Quién eres?». Apenas pudo preguntar, sus ojos ampliamente abiertos ante la escena desgarradora. La chica tenía las mismas facciones que ella, pero la vida en su mirada se había desvanecido. Soy tu hermana, Valeria». Las palabras de Valeria fueron como un golpe directo al estómago. No puede ser», murmuró, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «Mamá nunca habló de ti». La rabia y el dolor crujieron en su interior. La joven comenzó a llorar. «Ella me escondió. Lo hizo porque sabía que estaban buscándome». Claudia se acercó más. Las cadenas brillaban sutilmente en la luz. «Buscándote, ¿quién te busca?». Valeria pronunció una sola palabra y el mundo de Claudia pareció desmoronarse. «El magnate». «¿Cuál magnate? ¿De qué hablas?». Su voz se ahogaba en el pánico mientras las preguntas preparaban terreno. «Él es tu padre y el mío». Las palabras de Valeria eran como un puñetazo en la cara. Claudia sintió que el aire se le cortaba. «No. Eso no puede ser, no es posible». El universo que conocía colapsaba a su alrededor. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque no quería que supieras lo que él realmente es». Valeria sollozó. Antes de continuar, un crujido resonó en el pasillo. Ambas detenían la respiración. «¡Tienen que irse!», gritó. La puerta principal estalló. Un grupo de hombres de traje entró con mirada de fuego. «¡No te muevas!», gritaron mientras se dirigían a Claudia y Valeria. En un instante, lo que era un encuentro esperanzador se convirtió en un caos absoluto. El corazón de Claudia palpitaba con furia y terror. Todo se desmoronaba rápidamente. La idea de que su padre, ese magnate del que había oído tantas historias, estuviera detrás de este horror era demasiada para procesar. Los hombres se acercaban y, sin pensar, Claudia y Valeria corrieron hacia una ventana, el trueno de las órdenes resonando en sus oídos. En una fracción de segundo, mientras sentían la presión del tiempo y el peligro, Valeria tomó el brazo de su hermana. «No mires atrás, corre». Salieron disparadas, saltando del umbral del hogar, pero antes de que pudieran tomar aire, el rostro del magnate apareció en la puerta, una sonrisa siniestra en su rostro. «Lo sabía», murmuró. «Siempre lo supe. Nunca deberían haber vuelto». Claudia se detuvo en seco. En sus ojos el eco de una verdad oscura se reflejó. La vida que había conocido era una farsa. «Eres tú», dijo, su voz temblando. Todo lo que creía saber estallaba en mil pedazos. «Sí, Claudia, estoy aquí para llevarlas a casa», pero el tono de su padre era todo menos amable. Un vacilante silencio llenó el aire y de repente una explosión resonó detrás de ellas. Todo se volvió un torbellino de humo y caos. El tiempo se detuvo y cuando las llamas comenzaron a consumir la casa, Claudia se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ahora estaba atrapada entre dos mundos, el de una hermana rescatada y el oscuro legado de un padre traidor. Y en el fondo otra pregunta surgía, más inquietante que el fuego. ¿Quién era realmente Valeria y en qué otro secreto oscuro estaba involucrada su familia? Claudia se quedó paralizada, el rostro del magnate grabado en su mente como una pesadilla que no podía escapar. Sin embargo, el tiempo no se detenía y el sonido del fuego y el caos que lo rodeaba parecían invitarla a moverse, a actuar. Valeria, atemorizada, se aferraba a ella con todas sus fuerzas. «Vamos, debemos salir de aquí», gritó, sus ojos desbordando pánico. Claudia sabía que el peligro era inminente. Se dio la vuelta, observando la habitación en llamas. Pero justo cuando pensaba en escapar, el magnate dio un paso adelante. «No pueden irse», dijo con una voz fría y calculadora. «No hasta que entiendan la verdad». «¿Qué verdad?», le respondió Claudia con un nudo en la garganta. «La verdad de lo que tu familia hizo. Tú eres la razón por la que mi hermana ha estado encerrada». «Tu hermana», el magnate sonrió, pero no era un gesto amistoso. «Tú no te imaginas la pieza central de este juego, Claudia. Ni siquiera sabes qué significa ser parte de esta familia». El impacto de esas palabras le dejó a Claudia sin aliento. «Eres un monstruo», gritó sin poder contenerse, pero antes de que pudiera actuar, Valeria, con una fuerza inesperada, empujó a Claudia hacia un lado. «¡Corre!», le dijo, mientras ella misma se enfrentaba al magnate. Pero en ese preciso instante, un silencio sepulcral llenó la habitación. Claudia, en shock, vio cómo Valeria enfrentaba al hombre que las amenazaba. «No puedes tenerme», gritó con ferocidad.
Un giro violento tomó forma y el magnate, con furia, levantó la mano como si quisiera golpearla. El instante se alargó y entonces un disparo resonó en el aire. Claudia sintió como si el tiempo se detuviera. No, se volvió hacia donde estaba Valeria y al instante el sonido del disparo se mezcló con un grito desgarrador. Valeria no. Claudia se lanzó hacia ella, pero solo para encontrarla desplomada en el suelo, el color de su piel desvaneciéndose. El horror se apoderó de su mente. Valeria. El sonido de su propio grito respecto al destino de su hermana la ahogaba. El mundo parecía desmoronarse. Se dejó caer a su lado, sintiendo la calidez que se escapaba, la fragilidad de la vida entre sus manos. El magnate, desconcertado, dio un paso atrás, pero antes de que el caos pudiera consumirla, algo cambió en el aire. Un grupo de hombres irrumpió por una puerta trasera que Claudia no había visto. Eran diferentes a los anteriores, llevaban insignias y compases. ¡Al suelo!, gritaron, y la autoridad en su voz hizo que los hombres del magnate se detuvieran, su confianza tambaleándose. «Tienen que arrestarlo, él es el responsable». Una voz conocida resonó, era su madre, irrumpiendo en la escena con una urgencia frenética. Claudia sintió que la rabia se intensificaba al ver que su propia madre estaba inmersa en este torbellino criminal. Los nuevos hombres de pie ante Claudia comenzaron a intervenir, obligando a los hombres del magnate a rendirse. «Deténganse», gritó, pero el pánico se estaba apoderando de ella. «¿Qué está pasando? Mi hermana necesita ayuda». Lo sé, pero hay algo que también debes saber». Había llegado por fin su madre, con un rostro marcado por la desesperación y la culpa. Antes de que Claudia pudiera procesar su dolor, su madre agregó: «Valeria es no solamente tu hermana. Ella es parte de algo mucho más grande, una parte que nunca debiste descubrir». El aire se volvió denso y cada palabra de su madre era una puñalada. Claudia miró a Valeria desmayada y luego volvió a su madre. «¿De qué estás hablando? Tienes que explicarlo ahora». Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un grito desgarrador escapó de los labios de Valeria. «¡No, es una trampa!», gritó, y con un movimiento rápido, desenfrenado, un pequeño dispositivo apareció en su mano. «Mamá, no me dejes». Todo sucedió tan rápido. Una explosión sorda resonó en la habitación y el caos se desató de nuevo. La revelación estaba demasiado cerca de ser un secreto destrozado, un juego de cartas que culminaba en una tragedia. Entonces, mientras Claudia trataba de asimilar la magnitud del momento, notó algo en Valeria, un brillo en sus ojos que no había visto antes. Antes de sucumbir a la oscuridad, un estremecedor secreto flotó en el aire. Soy parte de su plan», murmuró mientras el humo comenzaba a ocultar la verdad. «Tú también, Claudia». Como un legado más oscuro que los secretos que las habían mantenido separadas, la pregunta resonaba y Claudia se sintió atrapada entre dos mundos. En un instante su vida entera se desvanecía en llamas, y todo lo que creía saber temblaba con la revelación de que la verdadera naturaleza de su familia era todo lo contrario a lo que había imaginado. Pero ¿qué significaba eso para el futuro de ambas? Mientras el caos reinacía a su alrededor, Claudia miró a su madre y una profunda confusión dio paso a una urgencia abrumadora. ¿Cómo escapar de un destino que ya estaba marcado? Claudia se quedó paralizada, la mirada entre su madre y Valeria desgarrándole el alma. La sala se convirtió en un silencio pesado, donde el eco de las palabras flotaba en el aire como un denso humo. Y entonces sucedió. Una nueva explosión de luz cortó el caos. La ventana estalló en 1000 pedazos, rociando el salón con fragmentos de cristal. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros enmascarados, sus intenciones claras: caos y control. Claudia sintió que el pánico amenazaba con engullirla. «¡Corre!», gritó a Valeria y se lanzaron hacia la puerta. «Por aquí, rápido», gritó uno de los hombres, pero su rostro era familiar. «Allan», exclamó Claudia. Era un viejo amigo de su padre, alguien a quien nunca habría esperado ver en medio del desastre. «No hay tiempo, confía en mí». Poco más que un susurro, la urgencia en su voz la empujó a la acción. Los gritos de su madre resonaban a sus espaldas, gritos de advertencia y desesperación. «Claudia, vuelve. Te están usando». Los tres saltaron hacia una puerta trasera, abriéndose paso entre el humo, mientras las balas crujían a su alrededor. Cada paso era como correr sobre arena movediza. Las sombras danzaban y el aire olía a pólvora y desesperación. No sabía en quién confiar, pero no había tiempo para dudas. Allan la condujo hacia una salida de emergencia. «Tu hermana y tú están en peligro, más de lo que imaginas», dijo mientras salían a una calle desierta.
Claudia, aún aturdida, apenas podía procesar sus palabras. La ciudad, antes familiar, ahora era un laberinto de peligros ocultos. ¿Qué quieres decir? Solo quiero salir de aquí, replicó, el miedo transformándose en furia. Allan se detuvo y la miró fijamente. Tu madre está detrás de esto. Ella y el magnate no son lo que crees que son. Su corazón se detuvo. ¿Qué les has hecho? Preguntó con la voz quebrada. La confusión inyectó un veneno en su mente. Su madre parte de un juego siniestro. No podía ser, pero Allan continuó implacable. Ella es la razón por la que Valeria ha estado oculta. No era solo para protegerla, era para proteger el secreto del que ella es parte. Claudia se tambaleó, las palabras resonaban en su cabeza como campanas de alerta. ¿Qué secreto? ¿Qué quieres decir con que Valeria es parte de algo? En ese momento, un sonido ensordecedor sacudió la calle. Un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. La puerta se abrió y una figura alta emergió, un destello de furia en su mirada penetrante. Claudia era su madre, pero no podía reconocerla en ese instante. Su expresión era la de una mujer enojada, lista para la batalla. La incredulidad se apoderó de ella al notar la fragilidad en su madre, el temor en su mirada. «Mamá, no», gritó mientras las palabras se atoraban en su garganta. «Esto no es lo que piensas, Claudia. La verdad es más oscura». Una bola de fuego estalló cerca, arrojándola hacia el suelo. Cuando se levantó, el caos reinaba a su alrededor. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho?», gritó Claudia, incapaz de procesar la angustia en la que estaba inmersa. Allan, con una calma inusual, tomó a Claudia por los hombros. «No, escucha, hay algo que nunca te contaron». Y como si el tiempo se detuviera, miró a Valeria y luego a su madre. «Tu madre no es tu madre, Claudia. Tu madre es parte del cártel que lo controla todo». Las palabras fueron como un rayo, electrificando el aire. Claudia sintió el mundo desmoronarse, su mente giraba. Todo lo que creía, cada momento, cada recuerdo, se desvanecía en la sombra de esa nueva verdad. «No, no puede ser, esto no está pasando». Ella se sintió perdida, atrapada entre el horror y la incredulidad. El rayo de una linterna iluminó sus rostros. En la confusión, un grito desgarrador escapó de Valeria. «No, Claudia, no le creas. Ella ha estado manipulando todo desde el principio». La desesperación llenó su voz. Claudia se volvió hacia su hermana, dudando, y el caos se intensificó. Su madre dio un paso adelante, su voz resonando con una amenazante calma. «Todo esto fue por ti, Claudia. Te prometí que protegería nuestro legado, incluso si eso significaba perderme a mí misma». Y de repente, el mundo de Claudia se desvaneció en la oscuridad. Todo lo que conocía se rompió. El suelo vibró bajo sus pies y un estruendo retumbó mientras el coche negro explotaba. Todo se llenó de humo y llamas, y en medio de ese caos, Claudia comprendió que jamás podría regresar a lo que era. Quedaba una última pregunta en medio del infierno. ¿Quién era realmente su madre y qué más le había ocultado? Claudia se quedó paralizada, el sonido de la explosión resonando en sus oídos mientras se tambaleaba ante la revelación de su madre. El humo comenzaba a enturbiar la vista, la confusión era una tormenta en su mente. «Mamá, no», gritó sin poder creer lo que escuchaba. La figura del magnate se perfilaba en la puerta, sus ojos brillando con una locura que le helaba la sangre. Valeria, con lágrimas en los ojos, gritó: «No le creas, ella es la razón por la que estoy aquí». Antes de que Claudia pudiera responder, la puerta estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres enmascarados irrumpió, armados y listos para atacar. La sala se llenó de gritos, el caos era abrumador. Claudia sintió como si el tiempo se detuviera y todo se volvía confuso. «¡Corre!», le gritaron. Valeria, con una fuerza inesperada, se lanzó hacia el magnate y lo empujó. Claudia se quedó allí, paralizada, mirando la escena. Todo parecía un sueño horrible. De repente, un alarido desgarrador llenó el aire. Uno de los hombres había levantado su arma. «No, suéltala», gritó Claudia mientras intentaba atravesar el caos, pero los disparos resonaron y la confusión reinaba. La escena se convirtió en una danza de luces y sombras, con ecos de desesperación flotando en el aire. Mientras se movía entre los hombres, una imagen familiar la atravesó, el rostro de su madre, con un destello de determinación feroz. «Claudia, ve, no mires atrás», gritó, e instantáneamente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La determinación de su madre era aterradora, como si supiera más de lo que jamás le había contado. Claudia, ahora atrapada entre el peligro y la verdad, se sintió como un prisionera en su propia vida. «Mamá», gritó mientras se giraba para verla. Fue en ese instante que sucedió lo inesperado. El magnate la miró y con una sonrisa de satisfacción reveló un medallón que llevaba colgado al cuello. «Ese es tu legado, Claudia», dijo, mientras se deshacía de la confusión y la desesperación. El medallón brilló intensamente, iluminando todo a su alrededor.
Lo que no sabes es que tú y Valeria no son solo hermanas, son parte de mi familia, de la familia que ha estado gobernando este juego por generaciones. Las palabras del magnate llamaron a la incredulidad y el pánico retumbó en el pecho de Claudia. Todo lo que conocía se volvió caricatura de horror. El medallón, una reliquia ancestral, contenía secretos que habían estado ocultos, secretos que valían vidas. Claudia se dio cuenta de que no solo se trataba de su vida, sino de un juego que había estado en marcha mucho antes de que ella naciera. No puede ser, exclamó, sintiéndose alejarse de la realidad. Valeria chocó con un enemigo y una explosión de furia reverberó mientras el tiempo parecía acelerarse a su alrededor. Todos estaban atrapados en una batalla entre lo que eran y lo que sus familias habían decidido que fueran. Entonces, como un destello de verdad, algo cayó al suelo. Era un viejo álbum familiar. Ambas chicas se encontraron frente a él, con sus ojos llenos de miedo y curiosidad. «Mira», dijo Valeria, temblando al abrirlo. Las páginas estaban llenas de imágenes antiguas y en una de ellas, su abuelo sonriendo con el magnate, la conexión se hizo evidente. «¿Qué significa esto?», murmuró Claudia, mientras las sombras del pasado se alzaban y tomaban forma alrededor de ellas. El hermano de su madre, el padre de Valeria, todos ellos estaban involucrados en algo que nunca debería haber sido revelado. Claudia sintió el frío recorrer su espalda. «¿Quiénes somos realmente?», preguntó. El aire vibrante la ahogaba y las verdades despedazadas estaban a la vista mientras el caos continuaba a su alrededor. De repente el magnate se interpuso entre ellas y con una mirada dura dijo: «Ese álbum guarda el secreto de su vida. Tú misma eres una maldición que llevamos por generaciones». Las palabras cayeron como un dado maldito y el silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia sintió que todo su mundo se desprendía de sus raíces, comprendiendo que el destino que la unía con Valeria era más oscuro y retorcido de lo que jamás habría imaginado. Claudia sintió como el corazón le daba un vuelco al ver el medallón brillar entre las sombras. ¿Qué significa esto?», susurró, el terror y la confusión luchando dentro de ella. Valeria, todavía tambaleándose, miró el álbum mientras el magnate se reía como si todo fuera un juego. «Ese medallón es su legado, Claudia. Tu madre y yo tenemos una historia que cambia todo. El tiempo se acaba». La tensión en el aire se hacía palpable y los hombres de negro acercándose la paralizaban. Las palabras del magnate resonaban en su mente. «Tú y Valeria no solo son hermanas. Son parte de una familia que ha estado gobernando esto durante generaciones». ¡Boom! La explosión de una luz cercana la sacudió. El pánico desató un torrente de emociones y sin pensarlo, Claudia se giró a Valeria. «Vamos, no podemos quedarnos aquí». Ambas comenzaron una carrera desenfrenada hacia la salida mientras el humo llenaba la sala. Los gritos resonaban a su alrededor, ecos de caos que exigían a gritos que escaparan de allí. «Claudia, a la izquierda», gritó Valeria, sacándola de su aturdimiento. Unos segundos después, las dos se encontraron en la calle, el aire fresco impactando en sus rostros. «¿Y ahora qué?», preguntó Claudia, respirando con dificultad y mirando a su hermana. A lo lejos, vieron a su madre atrapada en una confrontación con los hombres armados. «Mamá», gritó Valeria, pero Claudia la detuvo. «No, Valeria, no sabemos en quién confiar, necesitamos salir de aquí». De repente, un coche negro apareció, las puertas se abrieron con un estruendo. Un grupo de hombres emergió, conocidos pero temidos, entre ellos Allan, que gritó: «¡Suban! Es nuestra única oportunidad». Sin dudar, Claudia y Valeria se lanzaron al vehículo. El motor rugió y en un instante escaparon dejando atrás el horror. Valeria se volvió hacia la ventana. «¿Qué significa todo esto, Claudia?», dijo con un tono quebrado. «¿Quiénes somos realmente?». En sus ojos había miedo, pero también determinación. Claudia sintió una punzada de dolor. No sabía la respuesta. Mientras cruzaban la ciudad, la oscuridad se iluminaba con sirenas. En su interior había una mezcla de alivio y caos. «No podemos volver a casa, no podemos permitir que nos atrapen», dijo Claudia, sintiendo el peso de las verdades ocultas en su familia. «Es mejor que empecemos desde cero, que descubrámonos sin ellos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Valeria. «No sé si podré aceptarlo. Todo lo que creía se ha desvanecido». Claudia tomó la mano de su hermana, la fortaleza brotando desde lo más profundo de su ser. «Juntas, Valeria. No somos solo hijas de un monstruo. Podemos escribir nuestra propia historia. No seremos como ellos». El coche torció en una esquina y desapareció en la oscuridad. La incertidumbre del futuro pesaba, pero había una esperanza resurgente en sus corazones. Mientras miraban por la ventana, las luces de la ciudad titilaban como estrellas, reflejando las múltiples posibilidades que les aguardaban. Pero las sombras del pasado reverberaban.
Claudia sabía que el legado que dejaban atrás podía acecharlas en cualquier rincón, el eco de lo que habían enfrentado siempre estaría cerca. El peligro, la traición y secretos sin resolver aún eran parte de su historia. ¿Y qué haremos cuando nos encuentren? Valeria rompió el silencio, su voz temblando. Ese es un problema para mañana, respondió Claudia con determinación. Hoy solo somos nosotras, y eso, hermana, es lo más importante. En ese momento entendió, su viaje apenas comenzaba. La libertad no estaba exenta de desafíos, pero juntas eran más fuertes. Mientras el coche se adentraba en la noche, Claudia sintió que la esperanza iluminaba su camino. Había un nuevo destino esperándolas, y aunque no sabían lo que vendría, un futuro lleno de posibilidades las aguardaba. Pero en el fondo una pregunta persistía: ¿realmente podrían escapar de las sombras que las seguían? ¿Es ahora o nunca? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace sorprendente. No olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes N-I-U-N segundo M acentuada S para hacerlo.